Ahí estamos. Eh, yo tengo acá un video. Bueno, el tema de la cinemática o el estudio de la mecánica. En general esto corresponde a la mecánica, ¿no? Ustedes saben que tienen grandes ramas en la física y una de las ramas de la física es la mecánica. Tenemos mecánica, óptica, calor, electricidad, magnetismo. Dentro de la mecánica está la cinemática. Y esto se empezó a estudiar desde, bueno, desde de donde se conoce de la humanidad, que fue plasmando en algunos escritos, algunos científicos o pensadores, en ese momento sabían de todo un poco, como el caso de Aristóteles. Y ustedes saben que Aristóteles decía que los cuerpos caían de acuerdo al peso de acuerdo al peso de los cuerpos, ¿no? Como si tiramos un martillo y una pelotita de ping-pong, obviamente el martillo llega más rápido al piso que la pelotita de ping-pong, ¿verdad? Eso es lo que habíamos, lo que en la antigüedad se creía. Hasta que Galileo Galilei, en la Edad Media, propone que no es así, que los cuerpos caen todos a la misma velocidad, en el mismo tiempo, sin importar ¿sí? la masa o el peso que tiene cada cuerpo. Y ahí, bueno, rompe con ese este, concepto que venían hasta la Edad Media, creyendo sí que los cuerpos caían en función de su peso. Hay un videíto, ustedes ya lo deben haber visto, supongo, algunos tal vez no. Les voy a compartir la pantalla. ¿Alcanzan a ver allí? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, esto algunos ya lo conocen, lo deben haber visto, los que no.
¿Profe? Sí, le escucho. En el espacio que había pasado en la Luna cuando se hizo ese experimento, en todo caso no llegué a ver bien, ¿cuál fue el resultado, digamos? Ahí no se alcanza a ver bien, pero en la Luna también hay gravedad. Lo que pasa es que es un sexto de la gravedad que hay en la Tierra. O sea, la gravedad nuestra, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Allá suponiendo que fueran 10 metros por segundo al cuadrado, en la Luna, si acá en la Tierra es de 10 metros por segundo al cuadrado, en la Luna es un sexto, la sexta parte, o sea, 1,66, 1,7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, al haber mucha menor gravedad, caen también con pequeña diferencia, pero caen casi juntas, porque es muy poca la atracción gravitacional, pero también hay gravedad. Esto ocurriría uno dice, bueno, si no lo hacemos en la Luna o en un lugar donde no hay gravedad, si no hay gravedad nada puede caer, porque no hay gravedad, o sea, es imposible imaginarse, ¿no? Entonces el efecto que muestran en la Luna, a pesar de que la gravedad es menor, lo que importa es que no hay aire. Entonces, al no haber rozamiento, caen prácticamente al mismo tiempo. En el video no es muy bien visible. Yo he buscado este video cortito para que no perdamos tanto tiempo. El experimento ese que han hecho, que este científico, imagínense que lo han hecho en la NASA, en un lugar donde había 8.000 pies cúbicos. ¿Saben cuánto peso de aire sacaron? ¿Alguien tiene idea? ¿Toneladas? ¿Cuánto? ¿Pueden calcular ustedes? No. ¿Cómo la pregunta, profe? Ahí en el video dice que hay 8.000 pies cúbicos de aire sacaron. El volumen de 8.000 pies cúbicos. ¿Saben cuánto representa un pie, no es cierto? Un pie cúbico, un pie son aproximadamente 30 centímetros, o sea, 0,3 metros. ¿Sí? Entonces, un pie al cuadrado sería 0,3 por 0,3 por 0,3. Estaríamos hablando de cuánto. 3 por 3, 9 por 3, 27. 0,027 metros cúbicos. ¿Eso qué es? Un pie cúbico. 0,027 metros cúbicos. ¿Pero cuántos teníamos? 8.000 pies cúbicos. Así que si un pie cúbico son 0,027 metros cúbicos, entonces 8.000 son X. Tendríamos que multiplicar los 8.000 por los 0,027 por 8.000 igual 216 metros cúbicos. ¿Sí? Eso es lo que aproximadamente estaríamos hablando de 216 metros cúbicos. Si ustedes le sacan la raíz cúbica a eso, ¿cuánto les da? Seis metros cúbicos, 6 metros. O sea, que si tuvieran un cubo de 6 metros por 6 metros por 6 metros. Una habitación, imagínense, en un aula, tiene aproximadamente 6 por 6, ¿sí? Un aula normal, digamos, en una escuela. Pero en vez de tener 3 metros de alto, estamos hablando de 6 metros de alto. Si eso equivale a 200. Puede ser que son 16, 216.000 litros. Claro, un metro cúbico son 1.000 litros. Por lo tanto, a esto estamos hablando de 216.000, como dicen ustedes,
litros. Esa es lo que le cabría a esa. Ustedes conocen un tanque de 1000 litros, que son los tanques que usamos nosotros para los tanques de agua que hay habitualmente. Ahora vienen de 500, de 850, pero digamos, los tradicionales eran anteriormente de 1000 litros. Siempre uno hacía un cuadrado de 1 metro, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, y ahí sabía que tenía 1000 litros, ¿sí? 1 metro cúbico. Entonces estamos hablando de 216.000 litros. ¿Mm? Ahora, ¿cuánto pesa eso en aire? ¿Cuál era la densidad del agua? Puede ser, creo que era Del aire. 0,789 la del aire, ¿no puede ser? No, 1,303 kilos, ¿puede ser? bien, ahí por ahí. Para que hablemos, si hablamos de 1000 litros de agua, sabemos que tenemos 1000 kilogramos de masa, porque 1 litro tiene aproximadamente 1 kilogramo más, o pesa 1 kilogramo fuerza. Ustedes saben que 1 litro es 1 kilo, decimos, pero tenemos que decir que es 1 kilogramo masa, o es 1 kilogramo fuerza, pesa 1 kilogramo de fuerza, o es equivalente a una masa de 1 kilogramo. Entonces, si tengo 1000 litros de agua, o sea, 1 metro cúbico, son 1000 litros, en 1 metro cúbico tengo 1000 kilogramos, pero si es de aire, tengo 1 kilogramo. Quiere decir que si tengo 216 metros cúbicos, tengo de aire 216 kilogramos de aire. ¿Se imaginan lo que son 216 kilogramos? En ese recipiente que hizo la NASA, en ese cilindro que estaban allí experimentando con la bola de billar y con la pluma, se sacó todo el aire, se sacaron más de 200 kilogramos de aire. Miren qué importancia tiene el aire y cómo frena el movimiento. ¿Cómo extrajeron del aire, profe? Y haciéndole vacío, ¿sí? O sea, vieron que cerraron las compuertas, después ponen una bomba a extraer el aire y hacen lo que llamamos vacío, o sea, le quitan todo el aire, como si pusieran una aspiradora, ¿sí? Y me imagino que por muchos orificios fueron extrayendo el aire, aspirándolo hasta que se produce el vacío. Lo que se hace con los comestibles, por ejemplo, que se envasan ahora al vacío. ¿Qué significa? Que se envuelve, esta calculadora la ponen dentro de una bolsita, le chupan todo el aire y se pega todo, al no haber aire, se pega todo el plástico, ¿sí? Mantiene bien presionado en toda la superficie, no queda nada de aire. Ese al vacío es lo que se hace con esa cámara. Sí, le escucho. También utilizan calor en esos paquetes para reducir el oxígeno. El calor hace que el oxígeno desaparezca y queda todo muy ajustado hacia adentro. Sí, recuerden que el calor hace que, por ejemplo, el aire ascienda. Además, por una cuestión de que a cierta temperatura, el material ese, si está más caliente, más dúctil se pone, más maleable y se adhiere a toda la superficie, por efecto del calor. O sea que no solamente es para quitar el aire, sino también para lograr que el material plástico ese se adhiera y no deje nada, ningún tipo de burbuja de aire dentro de ese material. Los envasados al vacío tienen diferentes aplicaciones. Una de ellas es la conservar los alimentos, que ustedes saben, donde hay aire se oxida, y cuando se oxida se echa a perder. Por ejemplo, les doy creo que se los comenté alguna vez, cuando ustedes usan una botella de puré de tomate, ¿vieron que vienen las botellas de puré de tomate de 1 litro? Sí, Y una vez también. son de vidrio. Si uno muchas veces cuando va a cocinar, ¿qué hace? Destapa eso y usa una tercera parte, un cuarto. El asunto es que queda. Eso cuando lo ponen en heladera, aunque lo pongan en heladera, al pasar una semana o varios días, ustedes van a ver que se empieza a formar con bacterias, ¿no? Moho, color blanco, y se echa a perder y después lo tienen que tirar. Bueno, hay gente que no lo tira, ¿no? Que saca la parte de arriba y sigue cocinando. ¿Qué es lo que se hace? Hay que ponerle aceite. Se le echa un chorrito de aceite, el aceite genera una capa, ¿sí?, superficial muy finita arriba del líquido del puré, y el aceite no permite el contacto del aire con eso, entonces no se oxida, no se echa a perder. Y así dura, o sea, uno lo puede usar varias veces
hasta que lo terminan, lo consumen totalmente por el tema de la oxidación. Entonces, el oxígeno, como verán ustedes en química, es un oxidante. Sirve para oxidar y en el tema de salud de alimentos es necesario muchas veces eliminar oxígeno, todo el oxígeno que se pueda para que no se oxiden los alimentos, que no se echen a perder, que se combinen con otros materiales, con otras sustancias. Bueno, Por eso el típico mensaje que traen de consumir dentro de los próximos 3 días de ser abierto. sí, en algunos casos sí. Y en algunos casos no le hacemos caso, y lo consumimos, lo guardamos y creemos que no tiene nada. Y lo que ingerimos a veces si está contaminado, no lo vemos, no está a la vista, pero tienen los bichitos y nos hacen mal y nos producen la descompostura que nos producen, porque no está a la vista, pero sí está descompuesto. Ustedes saben, yo por ejemplo, a mí cuando me preguntan qué toma, yo digo, yo tomo cualquier cosa menos leche. ¿Te escucharon la propaganda de la leche? Un mililitro de leche tiene, y hace propaganda la Serenísima o las Expresas, Sancor, la que fuera, que tiene menos de cuántas bacterias. ¿Escucharon ustedes? Siempre No, hablamos profe. de no, pero sé que son grandes cantidades. 100.000 bacterias por mililitro. O sea, ellos se jactan de venderte una leche que tiene menos de 100.000. O sea que esa leche puede tener 99.000, 95.000 bacterias en un mililitro. O sea que cuando se toman un vaso de leche, se están tomando un vaso de leche, no tiene, ¿cuántos mililitros tiene? 200 mililitros. ¿Sí? Puede ser que 200 mililitros. Sí, Sí, 200. Sí, 200, 250. 250. bueno, por 100.000 es la cantidad de bacterias que están ingiriendo. En cambio, uno Estamos toma hablando de alcohol, millones. claro, en cambio uno toma vino y no tiene tantas bacterias, tiene bacterias, pero no tantas como la leche. Es Y más además sano, tiene alcohol. Es más sano y el alcohol además mata a los bichos. claro. ¿O Bien, no? o no. Matan las neuronas débiles. No me imagino en todo caso entonces lo que debe ser no la gente del campo. Con El efecto la... de... Bueno, ahí entramos en otra cuestión ecológica. No ¿Por sé si... qué? Porque hoy en día la pelea que hay entre las grandes empresas y de los que cuidan el medio ambiente y los que nos cuidan la salud es que hay tantos químicos, agroquímicos, que le ponen a la tierra, que le tienen para conservar, para esto, para el otro, que nos producen mal al organismo. Entonces, está de moda comer lo que es orgánico. Si bien hay bacterias y hay virus y hay un montón de cosas, muchas no son tan nocivas, no son tan malas para el organismo como lo que genera el hombre con tantos productos químicos que le ponen, por ejemplo, para matar las plagas. Entonces, comer algo orgánico significa que así que no se le ha agregado ningún tipo de químico a la tierra, ni al agua, ni a nada, ni se ha, ¿cómo se llama cuando lo rocían con los aviones? ¿Fumigan? Cuando fumigan. Entonces, sin fumigantes, sin materiales, sustancias químicas puestas tanto en el riego como en la tierra, hacen que nosotros podamos comer esos orgánicos. Entonces hay una vuelta a la comida orgánica, pero bueno, las industrias y lo que venden y lo que fabrican es tan importante y es un número tan alto que los obliga a matar esas plagas, a mantener saludables, entre comillas, los productos esos que después nosotros ingerimos. Además, que para venderlos le ponen muchos conservantes, por eso tienen otro sabor, no es lo mismo ir y comerlo de la planta que comer algo que viene en una lata como los duranos en almíbar y qué sé yo, que será muy dulce, que le ponen cosas muy, muy, muy ricas, pero sabemos que esos llevan conservantes, llevan químicos para que ese material perdure en el tiempo, y les puede durar un mes, 6 meses, un año. Ustedes han visto la fecha de vencimiento que tienen los productos. Ustedes compran durazno, naranja o lo que sea y lo dejan en la cocina durante una semana y se empiezan a pudrir o a podrir. Y eso no ocurre, ¿no es cierto?, con lo que viene ya enlatado, lo que viene en conservas. Y
nosotros decimos, bueno, esto nos dura mucho más tiempo, pero tiene agregados químicos que en muchos casos no son buenos para la salud. Este espacio ha sido patrocinado por el doctor Cureta. Bueno, dejémonos de hablar de estas cuestiones, vamos a la física, ¿no? Lo nuestro no es ni la medicina, ni los alimentos, ni nada por el estilo. Nos estamos yendo de rama. ¿Por qué les conté y por qué les pasé este video? Porque bueno, si alguno no lo había visto nunca, es para que comprendan, ¿no es cierto?, que este concepto de la velocidad tiene un quiebre en su estudio, en la historia, que a partir de Galileo Galilei, él le dice, no, los cuerpos no caen según su peso, sino que el factor que hace que uno caiga más rápido que el otro es el rozamiento. Cuando hay aire, los cuerpos modifican su velocidad en función de ese rozamiento. A partir de allí, bueno, hay muchos dichos de que Galileo Galilei subía a la torre de Pisa y probaba de ahí, son cuentos, ¿no? En realidad, bueno, hicieron experimentos y pudieron determinar en la parte de lo que nosotros llamamos cinemática, respecto del movimiento de los cuerpos, que hay que manejar algunas variables. Una de esas variables es obviamente el tiempo. Nosotros hablamos de, ustedes ya recordarán, hablamos de desplazamiento, ¿sí? Que la velocidad tiene que ver con el movimiento, que es un desplazamiento en función del tiempo. Respecto al tiempo, tampoco se pusieron de acuerdo, porque recién hasta fines o hasta principios del siglo pasado, 1900 y pico, donde este señor Albert Einstein dice que el tiempo no es absoluto. Antes de Einstein, o sea, Newton, Galileo y todo lo demás, proponían que el tiempo era una medida absoluta. Nosotros decimos una hora y es lo mismo una hora acá, en la China, donde sea, para nosotros es una hora. Y creemos que en la Luna también transcurre una hora como cualquiera que lleve un reloj a cualquier parte y sabe qué tiempo es la hora. Eso que antes se consideraba que era absoluto, dejó de tener veracidad a partir del estudio de Albert Einstein, cuando él genera la teoría de la relatividad, y dice el tiempo es relativo, el tiempo no es el mismo para todos. Entonces, para nosotros los terrícolas, para nosotros que vivimos acá en la Tierra, sí, el tiempo podemos considerarlo como absoluto. En realidad es relativo, pero ¿por qué él habla de que es relativo? Porque a grandes velocidades y a grandes distancias el tiempo no es absoluto, es relativo. Por eso habla de esa paradoja de los gemelos, de los mellizos, que si uno lo pone a viajar en el universo a una determinada velocidad, cuando vuelva uno va a ser, el que quedó acá en la Tierra va a estar viejo, van a pasar 10 años y el otro por ahí va a pasar una hora. Entonces, ahí él justificó con una teoría que nosotros ahora no la podemos justificar, no tenemos los elementos necesarios, pero es bastante compleja la teoría de la relatividad, es muy difícil de interpretar. El asunto es que eso que él llamaba el espacio-tiempo curvado, como que no era lineal, no era que el tiempo era absoluto, cambió paradigma, ¿no es cierto?, de esa variable que es el tiempo. Las otras variables que manejo, sí, le escucho. Específicamente, ¿por qué pasaría, o sea, cómo era la explicación en el caso del ejemplo de los gemelos, que uno se quedaba en la Tierra y el otro viajaba Que en el espacio? el que viaja a cierta velocidad, viajando a determinadas velocidades, el tiempo no transcurre de la misma forma. O sea, no es lo que para esa persona al viajar no sé, a donde haya ido y ha vuelto a determinada velocidad, es como si tardara, vamos a suponer, un mes en ir y volver, y en realidad la persona que nosotros esperando acá en la Tierra transcurren 10 años, y para la otra persona transcurre un mes. Obviamente que el que quedó acá en la Tierra y le transcurren 10 años, obviamente todos nos avejentamos en 10 años, pero los que viajan a ciertas velocidades, altas velocidades, ¿no es cierto?, el tiempo transcurre de otra forma. Ahora no le puedo explicar cuál es el fundamento de eso, que tendríamos que estudiar la teoría de la relatividad, Profe, que es muy compleja. Sí, le escucho.
¿Y usted estudió o leyó sobre la teoría? O sea, no sé si es una teoría ya, porque es como que lo afirman que en los agujeros negros el tiempo se dobla y es como que un año acá, allá serían segundos y Claro, cosas así. exactamente. Que cómo lo podemos explicar y no hay forma. Aparte alguien piensa lo que usted dijo. Y si el tiempo se dobla, y entonces no estamos que nos agarramos un reloj y lo doblamos. O sea, no nos cabe en la cabeza pensar que el tiempo se dobla. ¿Me entiende? No. En el agujero negro el tiempo transcurre de otra forma. O sea, tienen un reloj totalmente diferente al nuestro. Uno diría No es que tienen un reloj de arena no es la física cuántica la que estudia eso, profe. y de la física cuántica. Nada más que Había nosotros, leído que según la física cuántica, pasado, presente y futuro pasa todo en el mismo instante, nada más que nosotros lo vemos distendido en una larga línea de tiempo, pero pasa todo en el mismo exactamente. instante. Entonces, es eso que no podemos explicar ahora, ¿no es cierto? Pero a grandes rasgos decimos que es una cuestión así, que el tiempo es relativo. O sea, nosotros lo medimos de una forma y otro que está en un agujero negro o cercano a un agujero negro o en otra galaxia viajando a velocidades muy, muy grandes, el tiempo transcurre de otra forma. Es como que el reloj de ellos atrás, el reloj nuestro atrasa y el de ellos adelanta. Pues, muchas veces decimos o escuchamos a alguien que dice, sí, ese tiene un reloj de arena. Los relojes de arena son iguales que los relojes digitales, marcan el tiempo de la misma forma, nada más que uno cree que va más lento porque va mirando cómo va cayendo gotita por granito de arena, pero en realidad miden el tiempo de la misma forma que lo nuestro. Nosotros podemos decir, sí, se le escapó la tortuga o viaja como una tortuga, como un caracol, sí, sabemos que es algo ¿Cuánto lento. tardaba el reloj de arena, profe, de pasar Y toda la arena de un lado a otro? depende, hay relojes que tienen, eso está graduado y depende del aforo que tenga. El aforo es el diámetro que tiene el aforo, que es por donde pasa la arena, según la granulometría de la arena también. Entonces, hay relojes que son de 1 hora, hay relojes que son de media hora. Entonces, una vez que termina, uno lo tiene que dar vuelta. Ya sabe que está esperando que termine para darlo vuelta y bueno, habrá relojes de más horas o de menos horas. La verdad que uno puede fabricarse un reloj, ¿sí? Y le pone la cantidad que uno quiere en ese lugar y bueno, mide con otro cronómetro para ver y fabrica un reloj de acuerdo a la cantidad de arena que le echa y de acuerdo a las dimensiones que tiene ese vidrio. ¿Se entiende, no? Eso lo Sí. pueden determinar manualmente. Pero bueno, hay que ponerse a fabricar un reloj. Pero yo lo que iba es que tenemos mal el concepto de pensar de que porque un reloj de arena anda más despacio, no tiene nada que ver. El reloj está graduado de la misma forma que un reloj digital, ¿sí? No tiene la misma aproximación, no tiene la misma, podrá tener la misma exactitud, pero no la misma precisión, que son dos cosas distintas. Eso tiene que tener mucho cuidado. Cuando algo es exacto, no es lo mismo que decir que algo es preciso. Para nosotros, para mucha gente común, dice ese reloj es muy exacto, dice sí, sí, es muy preciso, como si fueran sinónimos, y son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? La precisión la mide la mínima porción o fracción que medimos. Entonces, si yo tengo un cronómetro y puedo medir las milésimas de segundo, centésimas de segundo, obviamente que en un reloj de arena no puedo medir eso. O en otro reloj de pared, eso que usamos en la casa que tenemos nosotros. No podemos medir décimas, milésimas o centésimas de segundo. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno diferente del otro? La precisión. O sea, un cronómetro tiene mayor precisión que el reloj. Pero los dos pueden ser exactos. O sea, los dos están midiendo que a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, o sea, la exactitud es la misma para los dos, pero la precisión es diferente. Esos son conceptos que nosotros tenemos que manejar, sobre todo el tema de unidades. Yo les marco esto porque son cosas que ustedes tienen que saber calcular, comparar metros cúbicos con litros, con pies cúbicos, comparar masas, pesos, las densidades, etc. Bien, entonces hablamos de que tenemos que estudiar el movimiento. ¿Cómo tenemos que estudiar el movimiento? Bueno, a través de un sistema de referencia. Y acá viene de nuevo el concepto de lo que es absoluto y lo que es relativo. Algo se está moviendo y nosotros decimos, ¿por qué sabemos que se está moviendo?
porque lo comparamos con algo que está fijo. O sea, si no, no sabríamos que se está moviendo. Entonces, en el sistema de referencia tenemos que tener un sistema fijo. Y respecto a este sistema fijo se llama, este sistema de referencia, ¿sí? Se llaman sistemas inerciales, es lo que me determina que respecto de esto que está quieto, ¿sí? Yo digo, bueno, el marcador se está moviendo, ¿por qué? Porque se está moviendo respecto a este punto que está fijo. Entonces mi sistema de referencia es el marcador que está quieto. Este movimiento es absoluto respecto de esto, pero nosotros sabemos que no existe el movimiento absoluto. ¿Por qué? Porque respecto de que si no hay nada quieto, nosotros ya sabemos que la Tierra está girando, si nosotros podemos decir que este pizarrón está quieto porque sabemos que él y nosotros nos estamos moviendo todos alrededor de la Tierra, ya sea rotando y trasladándonos. A su vez, la galaxia o el sistema nuestro, el sistema solar nuestro, también se está moviendo respecto de otros. Todo el universo está en constante movimiento. Entonces no existe el movimiento absoluto. Nosotros vamos a terminar poniendo un sistema fijo respecto de ese sistema, tenemos movimientos, ¿sí?, absolutos respecto de algo que consideramos que es fijo, aunque sabemos que eso no está fijo y no existe nada fijo en el universo. ¿En qué lo vamos a medir? Y bueno, ese sistema puede ser unidimensional, medimos en línea recta, medimos en el plano bidimensional o medimos tridimensional en el espacio, ¿no? ¿Cómo es tridimensional? Bueno, no solamente ver cómo se mueve a través de un satélite un vehículo sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, sino además que puede moverse en el sentido del eje de las cotas o alturas de Z. Entonces un helicóptero, un avión, además de moverse según un sistema de referencia plano, se mueve en otro sistema. Ahora, esos sistemas de coordenadas son muchos. Nosotros hemos visto y trabajamos en el sistema cartesiano, el sistema de ejes ortogonales, ¿sí? SECO, que le llamamos sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales. Pero existen coordenadas cilíndricas, existen coordenadas polares, coordenadas paramétricas, existen muchos sistemas de coordenadas. Ya hemos hablado un poquito de que si bien nosotros lo manejamos en un sistema de referencia tridimensional con X, Y, Z, asociado a la Tierra, eso no es cierto porque no existe la línea recta, todas las líneas son curvas en función de la superficie de la Tierra que pertenece a una esfera, por lo tanto no hay línea recta, aunque nosotros consideremos que lo hacemos en línea recta. Ese sistema de referencia es muy importante aclarar de que son movimientos relativos. Nosotros vamos a hablar de una velocidad absoluta y de una velocidad relativa. ¿Por qué hablamos de absoluto? Porque fijamos un sistema de referencia. Decimos, este sistema está fijo y a partir de él, entonces, un cuerpo se mueve. ¿Qué sistema? Bueno, como hemos dicho recién, a través de un sistema unidimensional, nosotros establecemos el movimiento respecto de un eje X, y entonces, bueno, vamos a decir, ahí está el origen, a partir de determinado punto, que llamamos X sub 0, o X igual a 0, para un tiempo T igual a 0, y después decimos, bueno, hay una posición X sub 1, X sub 2, X sub 3, que llamamos X sub Y, para un tiempo T sub Y. O sea, la posición X, que llamamos X sub Y, para un tiempo T que es igual a un tiempo T sub Y. Esta letra I no tiene nada que ver con el versor unitario. E es X sub mengano. Entonces, X sub 1, T sub 1, X sub 2, T sub 2, X sub 3, T sub 3, en forma genérica. Y si no, decimos X para un tiempo T genérico. En cada uno de estos casos, nosotros trabajamos en una sola dimensión. Entonces, paso de una posición 0 a una posición X o a una posición X sub Y. Y para eso ha transcurrido un cierto tiempo, entonces estamos hablando de un movimiento. Ahora, si no es en el eje X, en una sola dimensión, y lo hacemos en dos dimensiones, ya tenemos el eje Y o eje Y, de tal forma que nosotros tenemos una posición con X sub Y, con Y sub Y, ¿sí? Con X y con Y. Y sabemos que pasamos de una posición a otra posición en función del valor de X y el valor de Y.
ese cambio de posiciones, además, si estamos trabajando en tridimensional, se agrega el eje Z y ya pasamos a una altura determinada midiendo longitud, latitud y altitud. En otro sistema ya hemos dicho que se miden de otra forma. En las coordenadas polares, en el plano, nosotros además de esto tenemos coordenadas polares. ¿Cómo son las coordenadas polares? Bueno, hay un polo, ¿sí? Hay un polo, valor de X, de Y, y acá el valor de Z. Tal cual como lo hicimos en álgebra, ¿no? Para representar un vector o lo que fuera. En cambio, las coordenadas polares hablan de que hay un polo, que lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas, hay un radio vector, ¿sí? Y ese radio vector, ¿qué es lo que hace? Hace un barrido. ¿Se acuerdan que yo les contaba que eso lo hacíamos, lo dije en álgebra, ¿no? Que eso lo hacen cuando usted ve una película de un submarino, de un barco o el radar de un avión, el radar que continuamente, ¿qué va haciendo? Va haciendo un barrido y va ubicando. Y por ahí en un momento se prende una lucecita porque encontró algo. Y ese algo está a un determinado ángulo phi respecto de un eje horizontal, entonces es el argumento, el ángulo, y está a una distancia que lo llamamos ρ. Entonces, gira a un determinado ángulo phi y respecto de ese ángulo, ¿sí? Desde el origen hasta el punto donde encontramos, tenemos el módulo este que llamamos ρ. Y eso se puede asociar también a unidades o magnitudes vectoriales. Coordenadas polares, aquí en la calculadora. Entonces, cuando ustedes tienen que sumar y restar vectores y la profesora les da el ángulo y les da la longitud que tiene el vector, el módulo del vector, es lo que nosotros llamamos acá ρ, pero en realidad, si esto fuera un vector, esto sería el módulo del vector. Entonces la profesora le dice, bueno, son 40 grados con un ángulo de tanto, y ustedes, para sumar ese vector más otro vector W, más otro vector, ¿qué hacen? Tienen que trasladar las coordenadas esas en grados, minutos, las coordenadas polares en coordenadas cartesianas y hacen la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria en Y, o la sumatoria de los vectores en X, la sumatoria en Y, la sumatoria en Z. Y ustedes tienen un elemento muy importante en la calculadora que pasa de un sistema a otro. Entonces, si la profe le dijo que este ángulo, phi, es igual a 30 grados, supongamos, y el módulo del vector B es igual a 5 unidades, ustedes tienen que, a través de las funciones trigonométricas, decir, bueno, a ver, si multiplico, si calculo el coseno de alfa, me da cateto adyacente sobre hipotenusa, que es 5. Entonces hacen el coseno de 30 igual a 5, a la componente en X dividido en 5. Esta sería la componente en X, y acá sería la componente en Y. Entonces el sistema polar lo transforma en el sistema cartesiano, ¿no? Con X y Y. Entonces calculan con el coseno esto y calculan con el seno esto. Yo les digo que no hace falta que calculen ni con el seno ni con el coseno, que ustedes vayan a su calculadora y busquen las teclitas. ¿Cuáles son las teclas? Algunos la van a encontrar en esta calculadora, si ustedes, no sé si alcanzan a ver, sobre el número, sobre ningún número, sobre el signo más. ¿Sí? ¿Lo ven? Dice pol, y sobre el signo menos dice rec. Eso es pol rec, significa polar y rectangular. Entonces yo quiero las coordenadas, vamos a ver, con eso va con la inversa polar. Y yo pongo 5 y 30, 5 es el módulo, pongo la coma, y 30 grados, tengo que poner shift rec. Yo lo apreté con la inversa, ¿sí? Porque entra con la teclita que está acá de inversa, de shift, y el número y el signo menos, de rectangular. Otros tienen otra secuencia, dice por acá rec y pol. Yo pongo rec, quiero las coordenadas rectangulares, entonces ahora pongo que tiene 5 unidades, fíjense que yo voy a usar la coma que está acá,
acá arriba, con la inversa. Ahí se puso la coma y voy a poner que son 30 grados y cierro el paréntesis. Entonces puse 5 y 30. Cuando aprieto el igual, me aparece que X vale 4,33. ¿Sí? Y si yo corro el cursor, me dice que Y vale 2,5. Entonces, ¿qué es lo que hizo la calculadora? Directamente me calculó el valor de X y el valor de Y, ¿sí? Haciendo el valor de X multiplicando 5 por el coseno de 30. Y ustedes hagan en la calculadora 5 por el coseno de 30, y les va a dar 4,33. Y si hacen 5 por el seno de 30, le da los 2,5. Entonces, ¿qué es lo que hace la calculadora? En vez de hacer dos cálculos, en un solo, ustedes cargan los datos una sola vez y ya transformó del sistema de coordenadas polares, que es con los datos que le dan los profesores cuando le dan los trabajos prácticos, lo pasan automáticamente a coordenadas rectangulares. Entonces, cuando tenga que hacer un montón, sumar 5 o 6 fuerzas, y le dan las fuerzas con ángulo, el módulo y el ángulo, y ustedes tienen que calcular el valor de X, B1X, B1Y, B2X, B2Y, B3X, B3Y, y hacer las sumatorias en X, las sumatorias en Y, ustedes en la calculadora directamente hacen eso. Y después, cuando tienen que hacer el resultado final, ustedes sacan la sumatoria de los vectores en X y la sumatoria de los vectores en Y, y le llaman resultante en X y resultante en Y. Y sacan un valor de la resultante en X y sacan un valor de la resultante. Supóngase que ustedes sacaron una resultante en X que tiene, qué sé yo, 12 unidades y en Y que tiene 15 unidades. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Quieren calcular el módulo, calcular el resultante final, que es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, ¿no es cierto? Suman los valores y después tienen que calcular el ángulo, haciendo el arco tangente de Ry sobre Rx. Acá directamente ustedes ponen, ahora quieren las coordenadas polares, entonces ponen Shift más, en este caso, le aparece la palabra pol, yo quiero las coordenadas polares donde X vale 12, pongo la coma, como les dije recién, la coma que tiene, no el punto de la calculadora de acá abajo, sino la coma que tiene ahí arriba, y después el valor 15, cierro en el paréntesis. Entonces yo que puse ahí, obtener las coordenadas polares donde X vale 12 y donde Y vale 15. Cuando aprieto el igual, me dice que la longitud R total es 19,2. O sea, ustedes hagan la calculadora. La raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 15 al cuadrado, 144 más 2, 25, suman, sacan la raíz y le va a dar exactamente 19,2. Y después corren el cursor y dice que el ángulo, ¿cuánto vale? 51,34 grados. O sea que le da el módulo y el ángulo φ. ¿Por qué? Porque pasaron de rectangular a polar, de polar a rectangular. Esas dos operaciones las tiene la calculadora. Aprendan a usar esa secuencia. Entonces, cuando tienen que sumar un montón de vectores, un montón de fuerzas, o lo que fue, los vectores que representen fuerzas, velocidad, aceleración, lo que sea, con esa calculadora ustedes pueden rápidamente ir traduciendo de un sistema a otro y calculándolo. ¿Se entendió? Investiguen, porque no todas son iguales. Hay otras calculadoras que esa rec y pol lo tienen directamente en la calculadora, por acá en alguna de estas teclas, y hay otras que lo tienen acá abajo, que ingresan con inversa. Cada uno investigue y va a ver que hay una secuencia para poner los datos y sacar el resultado. Con esto uno se ahorra, créanme, qué sé yo, en un parcial, en un parcial se ahorra 10 minutos. Lo verifica rápidamente. En cambio, con el otro tienen que estar viendo si es seno, si es coseno, si da con signo positivo, si da con signo negativo. Uno hace el gráfico ya saca los signos automáticamente, lo único que hace acá es pasar de una coordenada polar a una coordenada rectangular. ¿Se entendió eso? Esto es para que sepan que muchos de los datos que damos nosotros vamos a trabajar todo el año
con f de x, f de y, f de z, con las velocidades, con las cantidades de movimiento para choque en x, en y, en z. Entonces siempre vamos a estar necesitando pasar de un sistema a otro. Bien, hasta acá vamos bien, ¿me van entendiendo lo que voy hablando? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué más tenemos que hablar. Bueno, ya les comenté de lo que es cinemática del punto material, porque consideramos un cuerpo como que está en un punto. Sistema de referencia ya hemos hablado. Y sistema cartesiano también. Sistema polar acabo de hablarles. Bueno, y empezamos con el tema de desplazamiento. Nosotros el desplazamiento lo hacemos pensar, ¿qué es lo que denominamos desplazamiento? Una partícula, como dijimos, se mueve de un punto respecto de otro, para eso si fijamos un sistema de referencia, entonces lo que nosotros ya conocemos allí es el desplazamiento. Vamos a ver de nuevo en el plano. Que lo que hacemos es pasar de una posición. Nosotros tenemos nuestro sistema, que ya sabemos que es X, Y, sistema coordenado. Nosotros pasamos de un punto A un punto B. Y nosotros hablamos de que hay un desplazamiento. Definimos directamente el desplazamiento como que vamos desde el punto A hacia el punto B. Podemos ir por cualquier camino. En general nosotros, cuando recién su compañero habló de que iban a Sanagasta, y bueno, en vez de ir a Sanagasta podríamos ir a Imogasta, y podemos hacerlo por dos lados diferentes. Nos vamos acá por Sanagasta o nos vamos por abajo, por la otra ruta 5, y como quien sale allá a Catamarca, antes de irnos a Catamarca, doblamos y pasamos por el lado de Imogasta. Aquellos que no conocen no se dan problema, es lo mismo que ir a Córdoba y uno lo hace por las sierras y el otro lo hace por San Martín. Son dos caminos diferentes, pero nosotros salimos de una posición y llegamos a la otra, y nos interesa la posición inicial y la posición final, y a eso lo llamamos desplazamiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asignarle, ¿sí?, al punto 1 la posición 1. Entonces decimos, bueno, esto es un vector posición de A. Lo vamos a llamar P de A. Y a este le asignamos vector PB, posición del punto B. ¿Y qué es lo que sabemos allí? Que esto que llevamos desde A hacia B, el vector de A hacia B, siempre decimos el origen y el extremo desde A hacia B, le ponemos la flecha. Entonces, en ese desplazamiento AB, sabemos que la suma de PA más AB es igual a PB. Esto lo vemos con la ecuación de la recta que vimos en álgebra. Entonces sabemos que PA más el vector AB nos da, ¿qué cosa? Nos da el vector posición de B, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero calcular cuánto vale AB, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer PB menos PA. Extremo menos origen. El extremo menos el origen cerrado nos da el triángulo. ¿Qué es lo que hace esto? Restado nos transforma ese vector al origen de coordenadas. Bueno, este es el mismo desplazamiento AB. Entonces, vamos a definir el desplazamiento siempre respecto de quién, de un sistema fijo, de un sistema de coordenadas. Y ese desplazamiento no nos interesa la trayectoria, o sea que puede haber ido primero al punto C y de ahí del punto C al punto B. A nosotros siempre nos interesa de dónde salió y de dónde llegó, una posición inicial y una posición final. Entonces, esto es una trayectoria, este podría ser otra trayectoria, no siempre rectilínea. Podemos decir, bueno, voy desde A a C y sumo el vector AC y el vector CB, es lo mismo que el vector AB. O sea que si yo lo voy
componiendo en la suma de muchos vectores, no importa cuál sea la trayectoria, siempre vamos a llegar desde el principio hasta el final. Lo que corresponde es que nos hemos desplazado de esa forma. Que pareciera que es en línea recta, sí, pareciera que es en línea recta. O sea que no depende de la trayectoria. La trayectoria puede ser curvilínea y puede ser cualquiera. ¿Y cuántas trayectorias existen? Infinitas. ¿De cuántas formas podemos llegar desde la casa de ustedes a la universidad? Y tienen un montón de caminos diferentes. O sea, si estuviéramos hablando de la UTN y ustedes están en el centro de La Rioja viviendo, supongamos, en el Hotel Naindo, ¿alguno de ustedes vive en el Hotel Naindo? No, ¿verdad? Bueno, si hay alguno que vive en el Naindo, me dice, Muy barato. muy barato. Bueno, suponiendo que es así, ¿de cuántas formas? Bueno, pueden ir hasta la esquina, hasta el Pelagio de Luna y bajar mano hasta cruzar lo que antes se llamaba el puente, seguir casi hasta la ex ruta y de ahí volver hasta el, ¿cómo se llama ese lugar? La ex ruta 38 y salen hacia la rotonda y ahí bajan por la San Nicolás de Bari, que ahí es mano y contramano. O pueden doblar antes y agarrar la San Nicolás de Bari. O se pueden ir contramano, caminando por la San Nicolás de Bari, cruzar la vía y de allí seguir caminando por la misma, ir en línea recta casi, porque pero si tengo que ir en moto o en auto, tengo que elegir otro camino. Y sobre ese otro camino tiene un montón de alternativas. Y dentro de esas alternativas, cada una de ellas es una trayectoria diferente. Nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? ¿De dónde sale y a dónde llega? Posición inicial, posición final. Ahora, esto que es como si estuviéramos mirando desde arriba y diciendo, bueno, me traslado desde A hacia B. Ya hemos dicho que nuestro sistema de referencia es teórico, porque en realidad nosotros no vamos atravesando las casas ni las calles, no lo podemos hacer en línea recta, estamos haciendo escalonadamente por la disposición de las manzanas, en líneas en diagonales, en líneas, pedazos de línea recta o en segmentos. Y en realidad nosotros vamos a abstraernos de todo eso y vamos a decir, bueno, los movimientos que planteamos nosotros son movimientos rectilíneos, como que avanzamos desde A hacia B y vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Por supuesto que antes de hablar de movimiento rectilíneo hablamos de movimiento en general. Entonces cuando hablamos de que algo se mueve respecto a otra persona acá, no hablamos del tiempo. Acá no hablamos nada del tiempo. Solamente dijimos que nos movemos desde A hacia B. ¿En cuánto? Puede ser en el tiempo cualquiera. 10 minutos, 1 hora, 2 horas. ¿Y a quién le importa? Y a todos nos importa el tiempo. Es como decirle, che, andate a la universidad y tráeme no sé, el libro de la biblioteca. Y bueno, habrá alguno que no le interese y se va a caminar. Entonces, no, pará, tomate un taxi, buscate un remis o andate en auto o en bicicleta, pero tráemelo ya porque yo lo necesito ahora. Entonces, ahí empieza a interesar el concepto del tiempo. O sea, lo que le estoy pidiendo es que vaya más rápido. Y ahí aparece el concepto de velocidad que ustedes ya conocen. La velocidad a que es igual a un desplazamiento, que sería la posición de B, X de B, menos la posición X de A, sobre T sub B menos T sub A. Y ese sería el tiempo tomado en el momento que estaba en B, menos el momento que partió de A. Restamos. ¿Por qué? Porque acá en B, por allí son las 10:40. O sea, llegué a las 10:40, pero yo acá tengo que haber salido a qué hora. Y no sé, a las 10:10. Entonces yo voy a restar 10:40 menos 10:10, tengo 30 minutos. Entonces, T sub B menos T sub A me dice que acá ha pasado 30 minutos. Desde la posición en B menos la posición en A, yo sé que X de B menos X de A me da el segmento AB, que sería el módulo del vector. Ese desplazamiento es lo que nosotros llamamos velocidad, pero ¿cómo le llamamos? Velocidad media. La velocidad media o velocidad promedio. Profe, creo que también influía el tema, por ejemplo, de
cuando nosotros teníamos el movimiento constante, significa que no teníamos, por ejemplo, ningún semáforo, nada, absolutamente nada que nos pudiera impedir una variación en la velocidad, ¿verdad? No, no tiene nada que ver. O sea, Profe, entonces la velocidad, incremento en X y incremento en T. bien. Entonces, nosotros decimos acá que ese que le llama incremento, le llamamos delta de X sobre delta T. Ustedes solos me van guiando, se van metiendo en el concepto. ¿Por qué él habló de incremento? Se incrementó la posición. Pasé de tal lugar a tal otro. Se me desplace de un lugar a otro, incrementé. Ahora ese incremento, para algunos no significa que aumenta, sino que es lo que me desplazo. Ahora, acá el incremento de tiempo también. Entonces, ustedes saben que vamos a manejar, esta es la letra, ¿qué letra es este triangulito? Delta. Delta. Esa letra es delta mayúscula. Cada vez que hablemos de incremento, de lo que sea, se lo simboliza con la letra delta. Delta, letra griega, delta mayúscula. Ustedes conocen la delta minúscula, que es casi como una D, ¿no es cierto? Esa, hecha de esa forma, es como una D con el palito acá torcido. Eso es delta minúscula. Pero nosotros vamos a utilizar delta mayúscula. Y acá viene el concepto de velocidad media. No importa si el semáforo lo agarré en verde, en rojo, si demoré 2 minutos en un semáforo, 2 minutos, no, 2 minutos no se demora. 20 segundos, 30 segundos en uno, 30 segundos en otro. A mí lo que me interesa es de dónde salí hasta donde llegué, 10, 40 menos 10, 10, 30 minutos. El delta T son 30 minutos. No nos interesa qué pasó en el medio. Nos interesa la posición inicial y la posición final, siempre. Y eso es delta T. Y eso es velocidad media. Pero con el concepto de velocidad media viene el concepto de velocidad instantánea. ¿Y quién me dice qué es la velocidad instantánea? Sería como algo más exacto, algo, Bueno, ¿qué sería no más sé cómo exacto? decirlo. La velocidad en un punto determinado. Exactamente, la velocidad instantánea es la velocidad en ese instante. Voy manejando, miro el velocímetro, voy a 40, listo, esa es la velocidad instantánea. Al rato miro, no, voy a 60. Al rato miro, voy a 20. Cada vez que miro la agujita, la aguja me mide la velocidad instantánea. Es la velocidad que lleva en ese instante. ¿Pero cómo se mediría? Si en un instante abro y cierro los ojos, en ese parpadeo, veo yo que a la aguja está en una determinada posición. Y a eso le llamo velocidad instantánea. ¿Cómo hago para medirla, la velocidad instantánea? Y bueno, esa velocidad instantánea en realidad es el límite cuando delta t tiende a cero. ¿De quién? Delta x sobre delta t. Entonces viene un concepto medio extraño. ¿Qué es eso de escribir lim delta t y acá hay una flechita? Lo vamos a borrar de acá y vamos a poner así. La velocidad instantánea es, ahí dice el límite de delta t y esa flechita se lee que tiende. Que tiende a cero. En el límite, cuando delta t tiende a cero, ¿de quién? De lo que yo considero velocidad, delta de x sobre delta t. Lo que estoy proponiendo es que este tiempo es infinitesimal. ¿Qué significa la palabra infinitesimal? Lo contrario a infinito. Un infinitésimo es algo infinitamente pequeño. Un infinito es algo inmensamente grande. Entonces, este concepto que ustedes tienen que estudiar en el análisis matemático, y ya lo van a ver en el análisis matemático, dice que el límite cuando delta t tiende a cero
¿Y cómo se entiende eso? Que tengo que hacer el cociente, pero en un tiempo muy pequeño. Entonces vamos al concepto de velocidad media. Yo partí de acá, de La Rioja, y me fui a Chilecito. No importa por dónde me fui. Pero ¿cuánto tardé? Hice 200 kilómetros, que es aproximadamente lo que hay de acá a Chilecito. ¿En cuánto? En 2 horas. ¿Qué velocidad tienen? Y 200 y en 2 horas, 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿Fui a 100 kilómetros por hora? No lo sabe. ¿Puedo haber ido a 100 kilómetros por hora? Y en algunos momentos sí, pero no siempre. El promedio, o sea, la velocidad media, esto que llamamos velocidad media, mire eso, que yo hipotéticamente es como si hubiera viajado las 2 horas a 100 kilómetros por hora. Y ustedes saben que no es cierto. Porque de entrada todo auto al encender, o sea, hay un incremento de 0 en adelante en la velocidad. No sería el No, todo total. Bien. siempre son positivos, sí. Siempre es de 0 para adelante. Pero yo estoy diciendo que delta T tiende a 0. Entonces yo no tengo que medir las 2 horas. Yo quiero medir una velocidad instantánea. Tengo que achicar el tiempo. Si achico el tiempo, también achico el espacio, son proporcionales. O sea, si yo quiero saber en 1 hora, bueno, no van a ser 200 kilómetros, van a ser menos, tiene que ser como 100 kilómetros o alrededor de 100 kilómetros. Entonces yo tengo que medir la distancia, ¿sí? En función de pensar un tiempo más pequeño. ¿Saben qué es lo que hago yo y qué es lo que tienen que hacer ustedes la vez que tengan que viajar? Uno manejando y el otro va con el cronómetro y ¿saben qué van a mirar? Los mojones, donde está el kilometraje. ¿Saben lo que es eso? Te van a ver al costado de la ruta, que hay un cartelito que dice en la ruta 38, por ejemplo, nos vamos a Córdoba, cuando salimos de dirección a Palquía, que apenas salimos hay un cartel que dice, por ejemplo, 326. Esa distancia hay hasta Carlos Paz, más o menos. 326 kilómetros. A la derecha, si está a la derecha, el próximo mojón a la derecha dice 324. O sea que ustedes van a ir avanzando y van a ver que en un mojón dice 326, el otro dice 324, en el otro dice 322. Van de 2 en 2. Debe haber uno por acá, 328, 330. Entonces, arrancamos en 330, supónganse, no en la ruta viniendo de Catamarca, en algún lado dice 330, después 328, 326, 324, 322, 320. 10 kilómetros. Entonces, cuando pasaron por este mojón, toman la hora. Dicen, ¿qué hora es? Son las 10:10. Perfecto. Cuando llegan al kilómetro 320, cuando ven ese mojón, dicen, ya, paran el cronómetro. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Y bueno, eran las 10:10 y acá supóngase que son las 10 y ¿cuánto? 10:13. Quiere decir que han recorrido 10 kilómetros en un tiempo de 3 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Tienen entonces una velocidad, no es instantánea, pero es en 10 kilómetros, no en 200 kilómetros. Entonces han recorrido 10 kilómetros en 3 minutos, pero 60 minutos son 1 hora. Entonces, minuto con minuto se va, me queda 10 por 60, 600 dividido en 3, 200 kilómetros por hora. Mucho, ¿no? O sea que no tenía que haber tardado 3 minutos. Vamos a suponer que hicieron 5 minutos. Entonces tienen 10 por 6, 600. 600 dividido en 5.
¿Cuánto les da? 120. 120. Acá es un tramo cortito de 10 kilómetros. Pero a mí lo que me interesa es que ¿quién está tendiendo a cero? Delta T tiende a cero. No hablamos de 2 horas, hablamos de 5 minutos. Ahí estamos haciendo qué cosa, que delta T tiende a cero. Si quisiera medir la velocidad instantánea, tendríamos que achicar el tiempo, entonces no tomemos 5 minutos. Cuando pasa un mojón, digo, bueno, yo voy a parar al minuto. Y ustedes saben que el mojón, de un lado están los pares y del otro lado están los impares. Acá dice 3.29 de la ruta, esta es la ruta. Acá en el medio de estos dos van a encontrar uno que dice 3.27, 3.25, 3.23, 3.21 y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden, en vez de medir en 10 kilómetros, medir en 2 kilómetros entre los dos mojones que hay a la derecha. O entre uno y otro mojón, un solo kilómetro. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Achicar el tiempo. El tiempo va a tender a cero. Agarro y digo, bueno, a ver, voy a marcar entre el mojón este 3.30 y el 3.28. Entonces, acá probablemente sean 10 horas, 10 minutos y ya no sean 10 minutos, sean 11 minutos. O sea que han tardado 1 minuto en recorrer ¿cuánto? 2 kilómetros. Entonces, esta va a ser una velocidad 1. Vamos a tener una velocidad 2, tengo que hice 2 kilómetros, porque pasé del 3.30 al 3.28. ¿En cuánto? En 1 minuto. Pero 1 minuto son, 60 minutos, perdón, son 1 hora. Entonces 2 por 60 son 120 kilómetros. Si bien es la misma, en realidad recorrí ¿cuánto? 2 kilómetros. ¿Qué es lo que hice acá? 2 horas, después lo reduje a ¿cuánto? A 5 minutos, ahora lo reduje a 1 minuto. Y podría reducirlo aún más. Yo me voy guiando por los mojones, pero podría poner un tipo ahí afuera, sobre la banquina, que con una cinta bien larga. Entonces cuando yo paso, aprieto el cronómetro y al cabo de, yo miro en mi reloj, cuando pasan 10 segundos, está corto. Y en ese momento mido qué distancia pasar. ¿En cuánto? En 10 segundos. Entonces, en 10 segundos, por ahí el que está ahí, suponiendo que hay alguien ahí afuera, o pueda medir, es alguien, no que va en el auto, sino alguien que está afuera, es decir, en 10 segundos recorrió, no sé cuánto se le ocurre, cuántos metros, cuántos kilómetros, no llegan a 1 kilómetro. En 10 segundos, ¿cuánto podría haber sido? ¿Alguno se imagina? Tiramos un número cualquiera, decimos, bueno, a ver, en 10 segundos... 200 metros. No, muy despacito. Vamos a ponerle 800. 800 metros. ¿Puede ser? 800 metros en 10 segundos. Entonces, si en otro momento velocidad 3 en 10 segundos hizo 800 metros. Bueno, pero los 10 segundos a mí no me sirven. ¿Por qué? Yo lo tengo que poner en horas para poder comparar. ¿Cuántos son? 1600 segundos. Bien, en 1 hora y 3.600 segundos. Y los metros a kilómetros. Entonces, 1.000 metros son 1 kilómetro. Metro con metro se va, segundo con segundo se va. Entonces, tacho 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y este lo tacho con este. Me queda 8 por 36. 8 por 6, 48. 8 por 3, 24. 288. 288 kilómetros. Bueno, se me fue la mano.
Que bueno, 25 metros por segundo son 90 kilómetros por hora. Por eso más o menos había dicho. Pongamos 500 metros. Ujú. Van a ser Entonces, unos 90 kilómetros más o menos. no, 180. ¿cuánto es? 180. Ah, bueno, 180. Estaba haciendo la cabeza por eso. Está bien. Lo que estamos pensando es que alguien vio, ¿sí?, que hizo 500 metros, serían 5 cuadras. Entonces alguien se paró ahí en la ruta donde caminan, del San Nicolás yendo para el lado de la terminal. Vieron que ahí en ese caminante hay unos palos que van, hay unos lugares donde van indicando los metros. Y alguien dijo, che, entre este y este midamos. Entonces uno se puso allá, el compañero se puso de aquel lado. Cuando yo vi pasar el auto, toc, apreté el cronómetro. Cuando pasó por el otro lado, los 500 metros, mi compañero apretó el cronómetro. Entonces miramos la hora entre los dos y sacamos la diferencia. ¿Cuánto pasaron? 10 segundos. ¿A qué velocidad pasó el loco ese? A 180 kilómetros por hora. Eso es lo que consideramos velocidad instantánea. Pero no son 10 segundos. Es cuando el tiempo tiende a cero. O sea, 0,00001. No hay forma. ¿Por qué? Porque no nos dan los dedos para cliquear. Tendría que ser un tac, tac, y ver que han pasado milésimas de segundo. Eso sí lo vemos ¿a dónde? En Fórmula 1. Porque tienen toda la aparatología para poder medir, ¿sí?, las velocidades. Ellos miden la velocidad instantánea. Un radar, pero el radar está actuando no en un instante. El radar, bueno, en realidad sí, lo mide en un instante, pero se toma una determinada distancia, ¿no?, en la que se pone el radar enfrentando al vehículo. El radar emite ondas electromagnéticas, rebotan en el vehículo y vuelven, y ese tren de ondas que va y viene, diciendo, mire, usted viene acá en el radar, el radar lo que va haciendo es tener un velocímetro como si fuera el del auto de ustedes. Profe, de esa manera es como se detectan, para así decir, las infracciones por exceso de velocidad. Claro, la medición que tiene ese aparato, ¿qué es? Una vez que uno localiza el vehículo, emite onda, esa onda rebota y vuelve, y la distancia en la que, el tiempo que tarda en ir y volver la onda, y de acuerdo a la distancia que está, le van viendo la velocidad. Es como que el radar tiene una copia de su velocímetro, que está desfasada porque demora unos segundos, unas millonésimas de segundo. Calcule que esa onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Entonces, la diferencia con el velocímetro de ustedes es casi imperceptible. Pero es como si el radar tuviera el velocímetro de ustedes, mirando con qué velocidad viene. Por eso los radares están siempre cuando, de día, de noche no hay. Hay vehículos hoy en día, los vehículos de alta gama, que traen sensores que detectan que lo quieren detectar. O sea, les avisa a ustedes que están siendo observados por un radar. Automáticamente tienen que bajar la velocidad, para no darle tiempo a que el radar lo descubra. Inclusive, cuando hay, no solamente detectan radares, sino también detectan donde están ¿cómo se llaman nuestros peajes? Hay vehículos que le van avisando dónde hay radares, dónde hay peajes y todo eso. Pero bueno, esto es Estaba con la final. prohibido, estaba prohibido el uso de GPS ahora por esa misma razón, ¿no? No les sabría decir yo la legislación cómo está respecto de eso, pero yo he andado en vehículos, no míos, sino en vehículos de algún compañero que le sonaba la alarma en el vehículo porque estaba haciendo en Buenos Aires, ¿no? Me pasó esto, y yo le decía, ¿qué es ese ruido? Me está detectando que un radar me está midiendo. Entonces, volvamos a lo nuestro. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es la misma velocidad de desplazamiento sobre tiempo, pero con una condición: que yo mida en periodo de tiempo muy, muy pequeño. No que yo mida 2 horas, como recién, que yo dije, bueno, la velocidad v sub 0 era los 200 kilómetros que hice en 2 horas a Chilecito. Y eso me dio 100 kilómetros por hora. Entonces alguien después me miró en 5 minutos
y me dio una velocidad de 120 km/h. Otro me miró en 1 minuto y le dio también una velocidad de 120 km/h. Pero hay otro que me midió en 10 segundos, que ese podría ser el radar de la policía. Y en 10 segundos determinó que yo venía a 180 km/h. Obviamente, un multa de por medio. ¿Se entiende? Que cuando yo vaya disminuyendo el tiempo, obviamente también va disminuyendo el desplazamiento, porque en menos tiempo, obviamente, que me desplazo menos. Entonces, cuando ese valor tiende a cero, en ese límite, ahí tengo el concepto de velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es el límite del cociente incremental delta de x sobre delta t, pero cuando delta t tiende a cero. Y ustedes van a estudiar exactamente lo mismo en análisis matemático, pero ustedes van a decir el límite cuando delta x tiende a cero del cociente delta de y sobre delta de x. O sea, nosotros hacemos delta de x sobre delta t, ustedes hacen delta y sobre delta x. ¿Cuándo? Cuando el denominador tiende a cero. Es lo mismo, pero a esto lo van a llamar y'. Y van a decir esa que es la derivada. Y ahí van a estudiar que la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. Entonces van a decir derivada de x respecto de t, a esto que está acá. La velocidad instantánea es la derivada de x respecto del tiempo. Eso es lo que van a estudiar ustedes. Nada más que el concepto matemático es este. Nosotros le vamos a cambiar el delta de x por el delta t. Y el delta y por el delta de x. No importa el nombre de las variables. Porque cada uno le puede poner el nombre que quiera. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que el denominador tienda a cero. Que miramos en instantes pequeñísimos de tiempo. Entonces ahí estamos realmente midiendo la velocidad instantánea. Si alguien me pregunta qué es la velocidad instantánea, yo le digo decir, es la velocidad que lleva en ese instante. Es la velocidad que yo veo en el velocímetro. La otra es una velocidad promedio que a veces no existe, no es real. A veces digo, en el caso de los vehículos andando como nosotros los concebimos, no existe. Nosotros siempre hablamos de velocidad promedio. O sea, ¿a cuánto fuiste? Y fui a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque hice 500 kilómetros y tardé 5 horas. Entonces aquí hay una velocidad promedio. Después sí, pero aquí, anduviste a 100, no, hay partes donde iba a 150, hay partes donde iba, no sé, 130, la autopista que está entrando a Córdoba, uno puede ir a 130, permitido, ¿no? Puede ir a 150, 180, no está permitido, pero uno puede ir a esa velocidad. Y en parte donde hay curvas, donde hay camiones, donde no puede pasar un vehículo, y bueno, habrá ido a 70, 80, pero el promedio de algo que nosotros llamamos velocidad media. ¿Se entiende? Nosotros no vamos a trabajar todavía con esto, ustedes lo van a ir comprendiendo mejor cuando vayan avanzando en análisis matemático y sepan límites, sepan derivadas, y van a poder justificar un poco más las ecuaciones que planteamos nosotros. Por ahora yo solo quiero hacerme entender, sin que sepan análisis matemático, qué significa la velocidad instantánea. La velocidad en un instante. ¿Cómo se mide? Y se mide haciendo que el tiempo ese sea muy, muy pequeño. Entonces, conceptualmente, nada más. Después lo vamos a estudiar más adelante ya con detalle y con el análisis matemático. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, respecto de este concepto de movimiento, puede ocurrir que no siempre tengamos movimientos rectilíneos o movimientos que vamos a determinar de X en función de T. Así le vamos a llamar. ¿Lo uniformemente variado? No, todavía no entramos en el movimiento uniformemente variado. Solamente ¿cómo vamos a medir la posición? Vamos a poner
posición. Vamos a hacer X en función del tiempo. Nosotros lo relacionamos así, y ustedes van a decir Y en función de X en matemática. Nosotros acá en física vamos a decir Y en función, X en función de T. O sea, en un eje vamos a establecer el eje X y acá T. Entonces, la posición X se mide acá en el eje X, en esta línea. Vamos a tratar de hacerla un poquito más derecha. Bueno, no sé si se sale derecho. Entonces, yo tengo que en un tiempo T⁻1 estaba en una posición X⁻1 y en un tiempo T⁻2 estaba en otra posición X⁻2. Entonces, desde acá hasta acá es como si hubiera pasado del punto A al punto B, porque pasé a las 10:10 y acá a las 10:30. Entonces pasé de esta posición a esta posición. Pero resulta que no necesariamente es la línea esta recta, porque puede haber ocurrido que en el tiempo T⁻, esto lo vamos a llamar, T⁻1 y T⁻2. Esto lo vamos a llamar T'. Capaz que en el tiempo T' yo me encontraba acá, en una posición X'. O sea que, recuerden que recién les había dicho que no importa la trayectoria. Probablemente, capaz que el movimiento tenía esta forma de cómo fue variando la posición en función del tiempo. En este punto estoy a tantos metros del origen, porque la posición se mide acá, este es el origen, acá estuve a tantos metros, acá tantos metros, acá tantos metros. Entonces yo en la curva me está diciendo que para este tiempo yo estuve ¿dónde? En este lugar, o sea, a esta distancia. Acá voy a ir midiendo el desplazamiento. Entonces, entre el X⁻1 y el X⁻2, este fue el delta de X, que es X2 menos X1. ¿Por qué? Porque yo X2 le resto X1 y me queda esto. Ese es el desplazamiento. ¿Y esto que está acá, quién es? Y es T2 menos T1. Y eso es lo que llamo delta T. Entonces la velocidad media, ¿sí?, es ese delta de X sobre este delta T. Que no es lo mismo que esta velocidad entre T1 y T'. ¿Por qué? Porque tengo otro desplazamiento y otro tiempo. Y si yo tomo este como inicial y este como final, la recta esta tiene otra forma. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo tener una posición en función del tiempo como una función matemática, como una función polinómica, o una función lineal, que sería esta recta, que tiene pendiente y ordenada al origen. Y resulta que este movimiento no es un movimiento rectilíneo, es un movimiento que por la posición en función del tiempo, en diferentes periodos de tiempo voy a diferentes velocidades, porque delta de X sobre delta T me da, ¿qué es delta de X sobre delta T? Y delta de X, el cateto opuesto. ¿Y delta T qué es? El cateto adyacente, ¿dónde? En este triángulo. Miren lo que pasó ahí. Estoy calculando la velocidad como el desplazamiento dividido en el tiempo, que sería la tangente del ángulo. Pero también, ¿qué es la tangente del ángulo? La pendiente. ¿Se acuerdan que hemos visto en álgebra? Pendiente de una recta. A mí no me lo pueden negar. Se pueden negar los electrónicos a su profesor de física, pero a mí no, porque yo le doy física y álgebra. O sea que no hay forma de que me digan que no saben que la pendiente en una recta, pendiente de la recta, es la inclinación, es la tangente de la.
Yo les pregunto, si de entre T1 y T' es esta recta, el cociente es este y en este. Es igual que este y en este. Y no, ¿por qué? Porque tiene otra pendiente, tiene otro ángulo. Entonces la velocidad media es la pendiente desde la posición inicial hasta la posición final. Y la velocidad instantánea es la tangente a la curva. O sea, cuando delta t tiende a cero, hemos dicho que la velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a cero de delta dx sobre delta t. Cuando delta t tiende a cero significa que el tiempo acá es muy pequeñito. Entonces, sobre la curva, ustedes lo que van a considerar sobre la curva, van a considerar qué cosa, que instante por instante, yo tengo una tangente a la curva. Ahí. En otro punto, tengo otra tangente. Y en otro punto tengo otra tangente. O sea que la tangente a la curva, cada una de esas rectas tangentes, ¿qué tienen? Una pendiente. ¿Y qué indica esa pendiente? La velocidad instantánea. Después lo van a terminar de calcular y comprender ustedes en análisis matemático. Yo puedo tener la posición inicial y la posición final y determinar que hay una velocidad promedio que es delta d sobre delta t. Pero si yo quiero calcular instante por instante en el punto t', ahí trazo la tangente a la curva y la tangente a la curva ahí me determina el valor de la pendiente. Y esa pendiente es la velocidad instantánea. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Tangente a la curva es la velocidad instantánea. O sea que si un tramo de la, vamos a suponer, esta parte de acá abajo, ¿sí? Acá. Es la curvatura esta que le estoy marcando yo. Es como que ustedes pueden apoyar algo ahí y a medida que lo van recorriendo, ¿qué va pasando? Va cambiando el ángulo. Y cuanto mayor el ángulo es, mayor la pendiente. Y si es mayor la pendiente, ¿qué significa? Que voy a mayor velocidad. En estos puntos de acá abajo, la velocidad instantánea es menor que la velocidad media. Pero después de un determinado tiempo, la pendiente esta es mayor que esta. O sea que hay un momento que fui despacio porque voy mucho más rápido. Entonces ustedes pueden estudiar, de acuerdo a la forma de la curva, cómo es el movimiento, porque van sabiendo instante por instante cómo va cambiando la velocidad, instante por instante. Esta curva no es lo mismo que yo le haga esta curva. Voy desde la misma posición, desde A hacia B. Esto es A, esto es B. Acá también voy de A' a B'. Y trazo la línea y digo, miren, esto es equivalente a esto. Es casi lo mismo. Pero la posición en función del tiempo, o sea, punto por punto, esta curva no es igual que esta. ¿Por qué? Porque la tangente acá tiene mayor pendiente que esta, va a mayor velocidad. Y después va disminuyendo y disminuyendo y va cada vez menos, cada vez menos. Y acá tiene una tangente que es como de menor pendiente que esta recta, o sea, menor velocidad. Acá viene de mayor velocidad a menor velocidad. Va disminuyendo la velocidad. En cambio acá, ¿qué va haciendo? Va aumentando la velocidad. Arrancamos en una recta, en la rotonda, y acelero. Y cuando acelero, ¿qué pasa? Empiezo a aumentar la velocidad. Y aumento, hasta que llego a la bandera de llegada. Está el tipo ahí con la bandera cuadros. ¿Se entiende lo que digo? Aumenté, hasta que pasé por el punto B donde me bajaron la bandera cuadros. Y ahí me tomaron el tiempo.
ahí puedo pasar a 120 kilómetros por hora. Pero el promedio no me da 120, el promedio me da 90 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque yo hasta que puse primera, segunda, tercera, cuarta, y ya llegué al punto B. Del punto B empiezo a desacelerar, porque tengo que frenar en algún momento, ya está, ya pasé la largada, ya gané. Ya tengo que volver a boxes. ¿Y qué tengo que hacer? Y sacarle el cambio, dejarlo en punto muerto, va a hacer un rebaje. De esta velocidad con la que llegue empiezo a disminuir, hasta que llego ahí con muy poca velocidad. Entonces, hice el mismo recorrido, tal vez el mismo desplazamiento, el mismo tiempo, pero cambié. Fui disminuyendo la velocidad. Entonces, la forma de la curva que tiene la posición en función del tiempo me determina a mí cómo son las velocidades. Vamos a hacerlo más gráfico. Vamos a buscar alguna fotito. Que me permite establecer eso. Bueno, acá les muestro primero esta foto. ¿Qué dice ahí? Pendiente de la tangente igual a velocidad instantánea. Se observa que lo que está trazado con línea verde es una recta tangente geométrica, en el punto P1. Eso indica la velocidad instantánea. Si ustedes toman para 2 segundos, 3 o 4 segundos y llegan a la curva azul, la tangente geométrica va a ser otra. Va a ir creciendo. Quiere decir que va aumentando la velocidad. Ahí habla de que en 160 metros lo hizo en 4 segundos. Una velocidad de 40 metros por segundo, según lo que dice allí el gráfico. Hizo 160 metros en 4 segundos. Y eso le dio un valor de velocidad de 40 metros por segundo. Pero esa velocidad es instantánea porque está midiendo la pendiente de la tangente. En realidad, a los 5 segundos, porque está tomado entre 1 y 5 segundos, ¿no? 5 menos 1, 4, por eso la velocidad en X dice 160 metros sobre 4 segundos. ¿Sí? Pero en realidad, a los 5 segundos, si ustedes se van por la tangente verde, sacan la velocidad instantánea. Pero si ustedes siguen la línea punteada a los 5 segundos hacia arriba, va a ir a parar ¿a dónde? Y cerca de los 400 metros. No sé si se entiende la gráfica. Porque ven ustedes allí, está midiendo esa tangente acá en el punto, está midiendo y dice, acá hizo 160 metros en 5 segundos. Pero en realidad, acá es como si hubiera hecho 400 metros en 5 segundos. Entonces la velocidad es mucho menor, es 80 kilómetros por hora. Bien, perdón, ahí está en metros por segundo. Entonces, si recorrió 400 metros, pero en 4 segundos, le da un valor de velocidad que no es el real, sino que saca una velocidad promedio. Al tomar este punto no acá, sino tomarlo ahí arriba. Entonces, todas las tangentes a la curva tienen una inclinación, una pendiente. Si uno puede medir esa pendiente y le saca el arco, la tangente de ese ángulo, mejor dicho, a esa recta, saca la pendiente. Y esa pendiente representa la velocidad instantánea. Ahora,
Lo que yo les iba a decir es, si nosotros vemos otro gráfico, vamos a ocultar lo que está ahí abajo. ¿Cómo es la velocidad en A? ¿Cómo es en B? ¿Cómo es en C? ¿Cómo es en D? ¿En E? En A va en aumento, en B también, pero en menores valores, puede ser. No, mayor en vez, puede ser. Mayor en B, ¿por qué? Porque la recta tiene mayor inclinación, el ángulo es mayor en B. En ese En punto C donde puede está. ser que es constante. Y en C, no, en B también No hay, podría ser con. no hay En velocidad, C nula. no hay velocidad. ¿Por qué no hay velocidad? Porque la Porque es pendiente en horizontal. ese caso sería cero. No La hay tangente. aceleración. No. No hablemos de aceleración, no se metan en camisa de 11 va. La velocidad es cero. ¿Por qué? Porque no avanza, está en la posición X. Si es una línea horizontal, entonces yo en este gráfico, yo les puedo decir, bueno, a ver qué pasa con un móvil que pasó del punto C al punto B. Y pasaron todo este tiempo de T1 a T2, ¿y qué pasó con la posición? Y está siempre en X2, está a 100 metros del origen. Y al cabo de tantos segundos sigue a 100 metros. Entonces, no hay variación de X, no varía X. Entonces, esto es constante. Si X es constante, está parado siempre en el mismo lugar. ¿La velocidad cuánto vale? Cero. ¿Por qué? Porque la pendiente ahí es horizontal. El ángulo es 0 grados. Entonces, en C, en ese punto C que está allí, marcando ahí la tangente a la curva, es horizontal. ¿Y qué pasa en D? Mermo la Decrece velocidad, puede ser o no. velocidad. ¿Cómo? O cambia de sentido, la velocidad. Cambia de sentido. No merma la velocidad. Cambia de sentido. Entonces, ¿qué es que cambia? Entonces tiene velocidad negativa, decimos. La velocidad ¿puede ser la velocidad negativa? Sí, porque es una convención. Para nosotros es negativo porque nosotros suponemos que hacia arriba el eje X mide posiciones que van aumentando en valor positivo. Entonces, fíjense qué sencillo que es. Vamos a dejar de compartir y ya volvemos al mismo dibujo. Yo solo les quiero dar un ejemplo de esa posición en función del tiempo, como Una es. marcha atrás, por ejemplo, no puede ser una velocidad negativa. ¿Qué cosa? Una marcha atrás. Una marcha atrás podría ser una velocidad negativa si consideran. Si yo tengo un vehículo que está en esta posición, vamos a suponer que está a 500 metros, al cabo de un segundo, se encuentra en la posición E. Y pasa 2 segundos, o sea, está acá en el segundo 3 sería. 1, 2 y 3. El tiempo medido en segundos. Entonces, al cabo de 3 segundos se encuentra a 200 metros. ¿Qué hizo? Pasó de acá a acá. Como dijimos, la velocidad de delta de x sobre delta t, hemos puesto siempre x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Entonces, esta posición es la 1 y esta es la posición 2. Por lo tanto, esto sería x1 y esto sería x2. x2, 200. Menos x1, 500. El tiempo nunca va a dar negativo, porque siempre hacia la derecha es positivo, entonces 3 menos 1. Y eso me dice 200 menos 500, menos 300 dividido en 2. O sea, menos 150 metros por segundo. Menos 150 metros por segundo. No significa que esté disminuyendo la velocidad. Me estoy volviendo hacia el origen de coordenadas. Pegué la vuelta. O voy en sentido contrario, o llámenle como ustedes quieran. ¿Pero existe la velocidad negativa? Sí, existe la velocidad negativa. Entonces, lo que nosotros vemos en el gráfico, que está acá,
es que en el punto D tiene pendiente negativa, o sea, la velocidad es negativa, me estoy volviendo en contra del sistema. El sistema dice que es positivo hacia arriba y obviamente negativo hacia abajo. Otros por error dicen, me estoy acercando al origen. Y eso está mal, porque ustedes pueden ir más abajo y seguir alejándose del origen, pero para el otro lado. No se están acercando y siguen con velocidad negativa. O sea, en este gráfico que yo mostré acá, yo podría seguir y decir, en otro tiempo estoy en esta posición. Entonces, ¿qué pasa desde acá hasta acá? Me estoy alejando del origen, pero sigo a contramano. Entonces sigue la velocidad negativa. Entonces no significa que me acerque o me aleje al origen, sino que vaya a favor o en contra del sistema de referencia que adopté. Si para arriba es positivo y yo me muevo hacia arriba en la posición, entonces velocidad positiva, la pendiente va a ser positiva. Si me muevo con pendiente negativa, la velocidad es negativa. Pero no significa que estoy frenando, ni mucho menos, nunca. El punto E sigue con velocidad negativa, porque la pendiente es negativa, pero la pendiente es menor. Al tener menor pendiente, el ángulo es más pequeño, la tangente es más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Aunque sea negativo. Entonces, ¿qué hizo este vehículo? En el punto A, supongamos, iba a una velocidad de 50 metros por segundo o 50 kilómetros por hora. En el punto B, probablemente haya ido a 90, 100, a 200 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque tiene mayor inclinación. En el punto C, se frenó, dio la vuelta en U y empezó a acelerar, y por D pasó a una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero por E ya pasó a una velocidad de 20, 10 kilómetros por hora. Fue cambiando la velocidad. ¿Por qué? Porque la tangente a la curva en el punto considerado tiene cada una inclinación diferente. ¿Estamos de acuerdo? Las velocidades en A, en B son positivas, en D y en E son negativas y en C es cero. En C es cero. Y así podríamos seguir estudiando cualquier gráfico que tiene X en función de T, X en función del tiempo. Bien. Eso es el concepto de la posición en función del tiempo. No deben confundir y creer que el vehículo hace este movimiento, que en un segundo está acá, a los 3 segundos está acá y a los tantos segundos está acá. No. Nosotros el tiempo nos permite establecer en qué posición se encuentra. A 500 metros del origen, a 200 metros del origen, y acá a menos 500 metros del origen. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que me va a representar. O sea, ustedes lo que hacen es, en el segundo número 1, voy hasta ahí y vuelvo hacia acá y digo, está en la posición de 500 metros desde el origen. Cuando estoy en 3 segundos, voy hasta la curva y de ahí me vengo hasta acá y leo acá que estoy a 200 metros. Entonces, no es que el vehículo se mueve a lo largo de esta curva, no confundir con eso. Este gráfico de X en función del tiempo me permite establecer instante por instante a qué posición se encuentra desde el origen de coordenadas, tantos metros o kilómetros para un lado o para el otro. Eso es lo que estamos midiendo con el gráfico de X en función de T. ¿Estamos de acuerdo? No confundir, no hay un animalito que va caminando, desplazándose por esa línea de la posición en función del tiempo. Ahora, esa posición puede ser en cualquier medio, en cualquier sistema, con diferentes velocidades.
En el ejemplo del apunte dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X de manera que su posición en cualquier instante t es 5t² más 1. O sea, nosotros tenemos ahora nuestro mismo gráfico, mismo sistema, pero esta, que es función del tiempo, dice, por ejemplo, 5t² más 1. Entonces yo puedo hacer una tabla de valores. Lo que ustedes saben como es una función. Dicen, ¿cuánto vale t? ¿Cuánto vale, en vez de x e y, t y x? Cuando t vale 0, arranco, 0 al cuadrado 0 por 5, 0, 0 más 1, 1. Cuando t vale 1, 1 al cuadrado 1 por 5, 5, 5 más 1, 6. Cuando t vale 2, 4 por 5, 20, más 1, 20. Cuando t vale 3, 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? 9 por 5, 45, más 1, 46. Cuando t vale 4, al cuadrado 16 por 5, 80, más 1, 81. Cuando vale 5, 5 al cuadrado, 25 por 5, 125, más 1, 100. Y así puedo seguir hasta el valor que quiera. Entonces yo digo, en t que vale 0, x que vale 1. Pero yo acá tengo que establecer, vamos a marcar hasta los 4 segundos nada más. Así que bueno, esto es 1, 2, 3, 4 segundos. Y esto en metros. 80 metros, bueno, decimos, bueno, acá vamos a poner 20, 40, 60, 80. Entonces, 0, para 0, 1. Para 1, 0. Perdón. Para 0, 1. Vamos a ver que hay 1 metro. En 20 partes. Para tiempo de 1 segundo ya estoy a 6 metros. La mitad acá es 10, entonces 6 será por acá. Cuando vale 2, 21. Cuando vale 3, 46. Cuando vale 4, 81. ¿Están todos en la misma línea? No. Se supone que ¿qué es esto? Y ustedes ya saben que si fuera 5x² más 1 sería una función cuadrática, sería una parábola. Entonces, instante, no hemos hecho instante por instante, hemos hablado solamente de hacer un gráfico de esa función. Si yo quiero calcular la velocidad instante por instante, cuando t tiende a 0, entonces yo tendría que calcular, por ejemplo, para 0, en vez de 0, que para 0 medio 1, yo acá tendría que poner, ¿qué pasa si pongo 0,1? Y bueno, la posición para 0,1 tendría que ser 0,1 al cuadrado es 0,01 por 5, 0,05 más 1, 1,05. Entonces, entre 0 y 0, ahí, en ese pequeñez ahí muy pequeño, estoy haciendo que el tiempo tienda a 0. Y el valor de la velocidad, y bueno, de 0 a 0,1, el valor de velocidad tendría que ser 1,05 menos 1 sobre 0,1 menos 1. Entonces esto sería 0,05 sobre 0,1. ¿Y cuánto les da 0,05 sobre 0,1? Medio, 0,5.
Menos 0,05 periódico. ¿Por qué menos? Eso da 0,5 me dio a mí. Ah, me da 0,5, profe, también. 0,5, profe. Es como multiplicarlo por 10, 0,5 tiene que ser. ¿Están de acuerdo con eso? A mí me da 0,5. Sí, profe. Ah, sí, ya me quedé. Háganse cargo de su calculadora, de lo que sea. Sí, sí, error mío. Bien. 0,5. La velocidad acá, entre 1 y 1, y entre 0 y 0,1. ¿Pero qué pasa entre 4 y 4,1? ¿Qué pasa si yo le pongo 4,1? Entonces hagan la calculadora. 4,1 al cuadrado por 5, 4.1 al cuadrado por 5 más 1. 85,05. Bien, 85,05. Entonces, de 4 a 4,1, vamos a llamarle, esta es la velocidad 1, se va a llamar velocidad 2. O sea, entre 4 y 4,1 acá, en este instante pequeñito de tiempo, ¿sí? La posición pasó a 85,05. Entonces yo tengo que hacer 85,05 menos 81. Cada vez 85,05. va a ser más grande la diferencia, los números más grandes. Y abajo, lo mismo, porque es 4,1 menos 4. O sea, en el denominador sigue siendo 0,1. Pero arriba, 40,5. arriba, claro, 85,05 menos 81 me da 4,05. ¿Y cuánto me da esto? 40,5 o 4,05. 40,5. ¿Por qué? Y porque la tangente es pequeñita acá, tiene poca inclinación respecto al horizontal, 0,5. Y acá la pendiente tiene, ¿qué valor? 40,5. Se entiende que la tangente me va dando la velocidad instantánea. Y yo lo que hago es ir reduciendo, se lo calculé para una diferencia de 0,1. Fíjense ahora, yo les muestro lo que hace en el apunte, la tabla que armamos, que armó el profe ahí. En 3, en 2,1, en 2,01, en 2,001, en 2,0001. O sea, reemplazando en la función y calculando las velocidades, para 3 le dio 25. Y después 20,5, después 20,005, 00005. ¿Por qué? Porque fue calculando para una décima de segundo, una centésima de segundo, una milésima de segundo, una 10 milésima. ¿Qué está haciendo ahí? Está tendiendo a 0. Para que el valor de velocidad promedio le dé 20. Porque ahí fíjese que pasó al cercano a los 2 segundos, en 2,1, 2,01, 2,001, el valor de velocidad de 20,05, 20,0 se va aproximando a 20. Esa sería la velocidad instantánea. ¿A dónde? Y al cabo de 2 segundos. Eso lo van a aprender ustedes, a que esa función tiene una derivada, que bajan el 2 y dicen 2 por 5, 10, 10t. Entonces cuando t vale 2, 2 por 10, 20, la velocidad es 20 metros por segundo. Pero esto lo van a saber y lo van a poder mejorar el concepto cuando hayan visto límite y derivada en análisis matemático, cuando tengan bien claro eso. Por ahora nosotros, lo que me interesa es saber qué cosa, que la velocidad media es el desplazamiento dividido en el tiempo y que la velocidad instantánea es
ese cociente, pero cuando el denominador tiende a cero, cuando el tiempo tiende a cero. Y que eso se va a calcular después como una derivada. Por ahora, ¿qué es? Es la pendiente, es la inclinación que tiene la recta que es tangente a la curva. ¿Qué curva? La posición X en función del tiempo. Y nosotros la clase que viene vamos a ver MRU y MRV. Ya, acá hablamos en general del movimiento. Después ya vamos a dedicarnos a movimientos rectilíneos y rectilíneos uniformemente variados. O sea, el concepto de aceleración, que ya lo saben, la secundaria. En esto vamos lento, vamos muy despacio explicando qué es cada cosa, para que después ya no quede ninguna duda, pues ya lo han visto en el curso de ingreso. Sí, Ya tienen que en todo caso, ir. la limitante la tuvimos cuando, justamente en el tema del límite, para velocidad instantánea, y ya como que no nos metimos. Por lo Bueno, menos eso yo. les pasó en el curso de ingreso, les generó un poco de ruido. ¿Está más claro ahora? ¿Se entiende un poco mejor? Sí, Sin que sepamos todavía límite y derivada. No importa. Ya tenemos una idea de qué significa eso. Ya lo sabemos físicamente, ya lo entendemos. No que lo sabemos después matemáticamente. Ya cuando aprenda a derivar, automáticamente voy a sacar la velocidad por derivada. Por ahora nosotros lo vamos a deducir ¿de quién? De la tangente a la curva del gráfico, de la posición en función del tiempo. Entonces no importa cómo sea el gráfico, yo ya voy a estar sabiendo cómo es la velocidad, si es positiva, si es negativa, si aumenta, si disminuye. Esta curva hace que la pendiente vaya aumentando. En cambio, como les dije recién, si yo hago una curva para ir de la misma posición desde acá hasta acá, pero yo lo hago no porque vaya por otro camino, no es otro camino, sino que con diferentes velocidades. O sea, yo acá me voy en una moto y acá me voy en un auto que es de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque arranqué con una gran velocidad, porque la tangente es muy grande, la pendiente es muy alta. Y después fui regulando hasta que llegué a ese lugar. Hice el mismo desplazamiento de los 81 metros, 80 metros en el mismo tiempo, pero con una variación de velocidades diferentes. En este instante, en este instante, en este instante, comparado con este, y eso va a tener que ver cuando estudien funciones y terminen de ver derivadas, con la curvatura. Esta es cóncavo hacia abajo y esto es cóncavo hacia el azul, tiene concavidad hacia arriba, como si fuera una parábola que tiene el coeficiente positivo, entonces hacia arriba. Cuando este coeficiente es negativo, es hacia abajo. Y eso, ese concepto de que sea positivo o negativo, habla de que es desacelerado, va disminuyendo la velocidad, y este, como es acelerado, va aumentando la velocidad. Uno va fuerte y va frenando, el otro va despacito y va aumentando la velocidad. Los dos consiguen lo mismo, recorren el mismo espacio en el mismo tiempo, pero lo hacen de formas diferentes. Uno arrancó fuerte y el otro arrancó despacio. Pero al final llegaron los dos al mismo lugar. ¿Está claro? Bien. Hasta acá estamos bien. Hemos hecho solamente conceptos, no hemos dado ninguna fórmula nueva, porque ustedes ya sabían que velocidad del espacio de tiempo, sino que hemos ido determinando perfectamente, punto por punto, qué es lo que vamos a estudiar nosotros. Después de esto ya no hay vuelta atrás, esto ya está sabido. Por lo demás va a ir mucho más rápido, pues ya es más fórmula. Bien, nos vemos, si Dios quiere, el viernes, con alguien. profe, la grabación. Física no vamos a tener la semana que viene porque es 25 de mayo y ustedes saben que es feriado.